Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, nos reencontramos con nuestro columnista. La cortina ya lo dice, quién se va a conectar a nuestro streaming y también ustedes ya lo van a empezar a escuchar. Ha tenido semanas turbulentas, pero aquí está, listo para poder comentarnos cultura y espectáculos. Alfonso Levet, nuestro columnista. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Alfonso. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Oye, Dicen que sí, es como el ave fénix. Félix, decía un amigo. Sí, estuvo complejo. Bueno, dicen que en algún momento uno tiene que caer con esto del COVID y me contagié, ya estoy de alta, gracias a Dios, pero estuvo complejo. Encuentro yo que me automufé con Puerto Ideas porque tenía tantas ganas de ir a muchas actividades No y pudiste ir a ninguna. recién hoy voy a poder retomar ahí la No, asistencia. pero todavía queda rato Sí. todavía, Queda hasta sí. el domingo todavía, así que Oye, y el hay domingo tiempo para hay ir. una actividad bien entrete, el Hoy oleaje pintado. estuve viendo que conversaron con Angelito Parra, Sí. uno de mis héroes. Y claro, va a estar el sábado, no, perdón, el domingo 28 en Oleajes Pintados, en este show bien interesante entre que va a conjugar a Ángel Parra, la música de Ángel, bueno, lo contó mejor que yo, pero va a conjugar la música de Ángel Parra Trío, acompañado de Camila Escobar y la artista Violeta Cereceda, que va a estar eh, pintando, digamos, ilustraciones en vivo ahí con temáticas marinas, biodiversidad del fondo marino. Oye, sí. Bueno, ahí los invitamos a revisar puertodeideas.cl. Todavía hay actividades, como dice Alfonso, hasta el día domingo 28 de agosto. Pero usted no nos viene a hablar de Puerto de Ideas, a pesar de que queremos hablar de Puerto de Ideas todo el rato. No, vamos a hablar les voy a proponer hablar de spin-offs. De spin-offs, Ah, remakes, películas, precuelas, ¿cómo les dicen ya? No, no saben qué nombre inventar, pero en el fondo, estos universos que se van creando a partir de alguna historia original y que de un tiempo a esta parte han tomado no solamente la cartelera, sino que también las plataformas de streaming, con nuevas ideas. En el fondo, las productoras buscan cómo seguir sacándole réditos a franquicias que han sido exitosas y que tienen un público muy cautivo. Entonces ya es casi imposible escapar de esta tendencia. Si vas a ver una serie, probablemente esté basada en alguna historia original. Si vas a ver alguna película, probablemente esté relacionada a algún universo, porque no se les quiere decir franquicia, pero en el fondo es lo que son. y que algunas han fracasado estrepitosamente. Hay algunas que les ha ido muy bien y otras que han fracasado estrepitosamente. No sé, voy a abrir los fuegos al respecto. Juegue. Joy, de esa que vino no sé cómo llamarla, la precuela, la franquicia de Friends, con el personaje Joy, que fue un Ah, sí. No alcanzó a durar fracaso, una temporada. no, rotundísimo ahí. Yo ¿Y creo eso que, en qué año fue? Porque la verdad es que no no, recuerdo. de verdad, fue después que terminó Friends en 2004. Friends terminó en Sí, 2004. y debe haber sido cerca del 2010 el Joey. Sí, Joey fue, y ya claro, Joey estaba más viejo, pero cuentan la historia y no dio. Yo vi algunos capítulos y no dio. Fue un poco tardía, ¿sabéis? Lo que pasa es que Matt LeBlanc se relajó un poquito rápido y se le vino se le vinieron los años, entonces costaba asociarle un poco el personaje que era de Friends. Él seguía siendo como un actor intentando de tener éxito en Hollywood, digamos, pero sí, efectivamente no funcionó mucho. Ahora No. hay franquicias que si bien ha esperado bastante tiempo y sacan o secuelas o spin-off y de repente funcionan. Lo que pasa, por ejemplo, bueno, en ese caso es una secuela con Top Gun Maverick, que sacaron Ya. una secuela tardía, crepuscular casi, con Maverick ya mayor, digamos, y la sacaron 30 y tantos años después y lleva más de 3 meses en cartelera, ojo ahí. Ah, mira, Entonces, una yo historia conocí esa bien versión, pero yo no contada he ido a verla. No. es buena, es buena. ¿Es buena? Sí, es Sí. buena. Lo que pasa Hay es que otra. uno piensa que solamente te van a apelar a la nostalgia, pero no, te cuentan, tiene su propia historia. Maverick está ubicado, sigue siendo el mismo carácter del personaje, pero con una madurez distinta. Y aparte aparece un casi cameo, porque aparece muy brevemente Val Kilmer, está presente en toda la película, pero aparece en un momento Val Kilmer, no es un spoiler, porque toda la película se habla de él como Iceman, y es muy emocionante también para los que han seguido un poco el desarrollo de lo que ha ocurrido con Val Kilmer en relación a su enfermedad de la garganta. Ya está en plataformas, dicen Maverick que está en plataformas. ¿En cuál, Fabi? Mm, ¿HBO? ¿Puede ser? no ¿Star la he más? visto. No Estamos la he visto, pasando pero ahí. en todo caso en internet el que busca siempre encuentra, pero yo no la encontré en las plataformas
de internet. Oye, Pero bueno, en oye, el fondo, Alfonso, pero yo creo que además la contingencia habla de otro que ha sido muy exitoso y que incluso dicen que mejor que el original, ¿o no? sí, Better Call Saul. yo, yo, Yo no la he yo, visto, pero, pero se me llenó en todas A mí partes, igual. en la vida real y en redes, de personas, ¿cierto?, que quedaron, pero mal. Incluso se acordaron del meme este de la señora de cuando terminó esta novela, así que dice como me siento desvacía, no sé qué hacer con mi vida. Se oye, acordaron mucho de ese meme. hasta poleras me aparecieron en publicidades de Instagram con el fin de Better Call Saul, que es una serie que nació como un chiste casi, ¿ah? Dicen que nació como un chiste en el plató, o sea, deberíamos hacer una continuidad con Better Call Saul, digamos, con Saul Goodman, perdón, y nació como un chiste y finalmente se concretó. Better Call Saul nace como un spin-off, como la historia de un personaje. Quizás podríamos explicar un poquito lo que es un spin-off también, po. Un Sí, spin-off es absolutamente. una historia, un relato en base a un personaje o algún fragmento de la historia o en base incluso a un universo. Hay veces que no tiene relación directa con ningún personaje o muy brevemente con una historia, pero a partir de eso nacen. Entonces, Better Call Saul nace a partir de un chiste mientras estaban terminando de grabar Breaking Bad. Y se podríamos hacer una historia acerca del abogado Saul Goodman. Nació, al principio nadie le tenía mucha fe, la verdad. En Estados Unidos sobre todo fue muy cuestionado, ya van a estirar el chicle, para que la van a alargar. Pero como decía Leslie, para muchos, y yo me incluyo, termina superando a la original Breaking Bad. Igual son dos estilos, es un mismo universo, digamos, una misma diégesis, como se dice, eh, pero son estilos narrativos totalmente distintos. Breaking Bad te plantea un conflicto, te plantea una historia a desarrollar, el desarrollo de un personaje. Better Call Saul no tiene la urgencia de mantenerte atento porque es un universo que ya conoces. O sea, si llegaste a ver Better Call Saul es porque viste Breaking Bad y porque te interesa el personaje. ¿Y Entonces qué vas a tiene tener de especial Better Call Mira, Saul? yo Porque creo que me acuerdo, yo soy de las que no he visto Breaking Bad. O sea, Ajá. empecé a verla, pero me dijeron que tuviera paciencia y la verdad es que no la tuve. Quedé en el capítulo 1 2. Ahí quedé. Pero prometo que en algún momento la voy a ver. Yo lo vi en el Pero segundo intento, ¿ah? También me pasó lo mismo. ¿sí? ¿Pero qué tiene de Sí. especial? Mira, lo que pasa es que la premisa es que plantea la transformación del abogado Jimmy McGill, interpretado por Burt Odenkirk, perdón, él quiere ser un abogado exitoso, pero se termina transformando en Saul Goodman, que es el abogado que conocemos en Breaking Bad, sin vergüenza, criminal, prácticamente que le busca la quinta pata a todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que le hace especial? Lo que te decía es que no tienen ningún apuro por cautivar audiencia, entonces se toman mucho más tiempo para mostrarte el desarrollo de los personajes, para si un capítulo tiene que durar mucho y avanzar poco, digamos, en la historia, lo hacen y además visualmente es mucho más atractivo. El desarrollo de los personajes con estas pausas también es más complejo y más completo que en Breaking Bad, que era todo más relacionado con la acción, con la tensión de lo van a descubrir acá. Acá uno sabe lo que va a pasar, porque en algún momento se iba a conectar Better Call Saul con Breaking Bad, que ocurre finalizando la última temporada, digamos, se van conectando los hechos. Entonces no es una sorpresa, pero tienen el tiempo para desarrollar el propio universo de personajes que se desarrolló en Better Call Saul, por ejemplo, la abogada Kim Wexler, interpretada por Rhea Seehorn, que probablemente vaya a ser nominada por su interpretación en esta última temporada, sobre todo porque se roba la película, se la roba. Y uno sabiendo que ese personaje no va a llegar a Breaking Bad. ¿Puedes ver solo Better Call Saul sin ver Breaking Bad? Yo diría que teniendo referencias de Breaking Bad, sí, es posible. Dice aquí Es Fabián que posible. sí. Dice que Sí, sí, que la puedes ver. Mm. Porque ese también es interesante, po. Cuando puedes ver un universo sin a lo mejor la necesidad de ver la otra, ¿o no? sí. Claro, o sea, Sí, ver yo creo que uno sin Sí, necesidad de conocer todo lo todo. que hay respecto a ese universo. a mí me parece que hay suficiente con tener algunas referencias, pero incluso si no las tuvieras, a mí es que es difícil imaginarse, pero a mí me parece que no sería problema ver Better Call Saul sola. Es la transformación de un personaje a lo largo de, creo que fueron 6 temporadas. eh, y sí, me parece que es posible. O sea, la entiendes, pero a lo mejor si tú dices que hay capítulos que a lo mejor no avanzan mucho en la historia, a lo mejor para una persona que no vio Breaking Bad se vuelve un poco más difícil de ver.
no la va a Hay entender. detalles, seguramente hay Claro, detalles, va a golosinas, ver un poco más Easter fome. eggs, como se llama, que te vas a perder, no vas a entender las referencias, quizás, pero no es que no vas a quedar colgado en la historia, sino que la disfrutas más si es que conoces a los personajes que de repente en Better Call Saul, en este spin-off, son más secundarios que lo que fueron en Breaking Bad. Mm. Igual es difícil superar a la original, ¿ah? Generalmente es como Sí. que siempre dicen las segundas partes no son buenas, así que los seguidores que ya tenían a Breaking Bad, ¿cierto? Como una de las mejores series, digan que Better Call Saul es mejor que Breaking Bad, igual no es menor. Igual es una Pens- invitación a los quienes no nos hemos sumado. Sí. Pensé yo que iba a haber más polémica en ese sentido, pero parece que hay bastante consenso de que Better Call Saul pasó a Breaking Bad en cuanto a calidad de producción, calidad de historia, guión. El creador era el mismo en todo caso, pero sí, hay bastante consenso en que la supera ampliamente. Es decir, Yo saben tú la que disfrutas. yo saben que spin-off, o no sé si llamar, como dice Alfonso, no sé si spin-off o un universo, vi la película de Buzz Lightyear, de Buzz Lightyear, que también es como que se Sí, desprende, sí, Mm. de Buzz era, Lightyear. Me gustó, me gustó. Era, sí, era un spin-off con un giro curioso, porque en el fondo no tomaba la historia del personaje que nosotros conocíamos, sino que del personaje que inspiró el juguete que nosotros conocíamos de Toy Story. Y ahí estuvo quizás lo complejo, estaba bueno para niños más grandes como nosotros, quizás los más chicos puede que no hayan enganchado tanto, pero sí es un muy buen ejemplo de un spin-off, Sí, el que además se le dio una vuelta extra, digamos. sí. Los míos engancharon, hay personajes súper entrañables de la película. Está entretenida para una tardecita de sábado o domingo. No Ese sé sí si me para consta ir que a está ver. en plataformas de streaming está disponible. Sí, En Sí, sí, Disney Plus, si no me equivoco. sí, sí, así sí. es. Ahora, la franquicia más potente, digamos, y que está llena de cruces, referencias, spin-off y eh, el universo Marvel, Mm. que Oye, en este momento ya lleva como 30 películas, es muy difícil, para el que no enganchó, es muy difícil, una inversión de sí. tiempo inmensa, No, y ahí ponerse al hasta día. cortos, Yo, series, películas, series, cortos, entonces. yo me quedé en Hay, Iron Man 2. Ahí me hay, quedé se- yo. hay series cortas. Yo, sí, mira, yo me he perdido varias. Yo creo que las 30 he visto 10 o 15, no soy tan fanático, pero siempre pienso yo que cuando estas sagas, digamos, lleguen a la televisión abierta, los chicos van a tener unas vacaciones de invierno, ponle tú, una tras otra, todos los días las películas. Va a ser maravilloso, va a ser para lo que uno fue, no sé, cuando era chico, Star Wars o Superman. Es que aparte que esas películas ya tú empiezas a verlas como cuando ves Star Wars, que las listas. O sea, ¿cuál tengo que ver primero, segunda? Pasa lo mismo con el universo Marvel. Po. Pas- ¿Cuál ves pas- primero? Hay ¿Cuál va entre páginas, sí, yo he medio? encontrado páginas donde te dicen cuál es el orden correcto, que Sí, evidentemente no es el orden en que fueron publicadas, además. Entonces, pero Hay hay unas orden de que te dicen lanzamiento, un orden. orden cronológico, hay como 3 o 4 por lo menos. Y cada uno muy abanderado con la correcta manera, entre comillas, de ver la- No, la- las es que películas, digamos. es mucho material también. Entonces, por lo mismo yo creo que se genera esta discusión de cómo verlo. sí, sí. Oye, Es que hay un spin-off que está anunciado, después se echaron para atrás, pero bueno, Rocky, ¿se acuerdan de Rocky, el boxeador sí, interpretado por Sylvester Stallone? Esa era una saga, o sea, estaba la película Rocky, después Rocky 1, 2, 3, 4, 5 y Rocky Balboa, que en el fondo eran secuelas del mismo personaje. Después aparece Creed, que cuenta la ajá, historia del hijo de Apollo Creed, que en algún momento fue rival de Rocky, después su mejor amigo. Y en estas películas Creed 1 y 2, Rocky tiene una aparición secundaria, es como un mentor, apoya al hijo de Creed en su carrera de ser boxeador. En la segunda aparece Iván Drago, retorna desde Rocky 4, aparece Iván Drago con su hijo, y en el fondo es un rollo de los hijos, y Rocky con Drago se quedan mirando un poco feo, es la definición de un spin-off. Pero resulta que hace un par de semanas se anunció que iba a haber un spin-off de Drago, de Iván Drago, el boxeador ruso, y se iba a contar qué pasó en ese lado de la historia. Y quedó la escoba. Porque resulta que Sylvester Stallone, bueno, fue el creador de la historia, él ganó, si no me equivoco, fue mejor guión cuando ganó por Rocky, a fines de los 70, pero él no quedó con los derechos del personaje. Es decir, todo ese universo, todos esos personajes que él creó, y que se fueron evolucionando, por supuesto, a medida que fueron apareciendo las secuelas y se convirtió en una saga Rocky, él no tiene propiedad. Dice, no ganó ni siquiera el 1% de esto. uh, Y el problema es que Drago
el spin-off iba a tener la participación de Dolph Lundgren. Entonces se anduvieron ahí tirando mensajes a través de redes sociales. Sylvester Stallone muy molesto, por supuesto, porque no estaba cortando ni uno. Y al final parece que Dolph Lundgren, que iba a ser de Drago, tiró en buen chileno el potito para las moras y dice, no, ¿sabes qué? No hay nada firmado, yo pensé que iba a estar mi compadre Sylvester Stallone, pero aparentemente no va a estar, entonces es algo que quedó en suspenso. Sería interesante, ¿eh? Yo tampoco vi todas las Rocky. Solo me queda el soundtrack de Rocky. Mira, Que siendo también personaje, ha hecho deporte sintiéndose Rocky. Sí. siendo fan de Rocky, te diría que no es necesario verlas todas. Exacto. Con 2 o 3 estáis listos. Oye, Las 5 estuvo de más. del Padrino, ¿El Padrino también es una trilogía ahí y ha tenido spin-off? ¿El No Padrino ha tenido no? spin-off, pero hay una serie actualmente que está en Paramount, yo no la he visto, y que cuenta cómo se hizo El Padrino. En el fondo es como el backstage, pero dramatizado. Pero spin-off propiamente tal, si no me equivoco, no hay. Ahora, califica como spin-off una que se lanzó ahora el domingo de Game of Thrones, House of Dragon. Sería un spin-off, ¿no? Que cuenta la historia de una de las casas de Game of Thrones, la casa Targaryen. Mira, Una de las ahí familias. yo sí y no. Yo creo que pues, toman la marca, obviamente, pero para mí es lo que se conoce como un invento gramatical, yo creo, que es la precuela. La Que es la precuela. precuela. Es más como precuela porque ocurre 200 años antes. Entiendo que tiene relación con un linaje de la historia original. Entonces, más me parece a mí precuela. En todo caso, tuvo un exitazo tremendo. Está el primer capítulo disponible en HBO Max Sí. y tuvo como 10 millones de espectadores el primer capítulo solamente en Estados Unidos y en el streaming también la rompió, al punto de que HBO Max, cosa que ya había ocurrido en las plataformas de HBO, colapsó y se fue negro y se demoró un poquito en que pudiera retomar, cosa que casi nunca ocurre en Netflix, pero las otras plataformas de streaming están en un desarrollo más básico, digamos, y es algo que todavía le ocurre. Ahora, yo creo que se puede alargar mucho. Si alguien se quiere embarcar en esa serie, es probable que se vaya a alargar mucho, por lo menos 5 o 6 temporadas, porque está Oye, basado en acá los estoy libros de viendo- George R. Martin y entonces son posibilidades de expansión muy, muy amplias. Que también es un mundo ahí ese, pues, el de Game of Sí. Thrones. También. Es un eh, mundo, sí, es un universo. En el fondo es me lo que pasó, quizás el mejor ejemplo para entender todo esto de las secuelas, que son las que continúan, las precuelas, que son las historias previas, los spin-offs y los reboots o remakes, quizás el universo Star Wars, porque la tiene toda. Tiene la original, las No, tres, la original con sus secuelas, las 3 primeras, las precuelas que cuentan el origen de Anakin Skywalker, las precuelas crepusculares o tardías, donde los personajes ya se muestran mayores, pero todavía están conectados, y tienen un spin-off muy interesante por si es que alguien no lo ha visto, que cuenta la historia. En la primera película vimos cómo atacaba la Estrella de la Muerte, y Rogue One, que es una película, cuenta la historia de cómo los rebeldes se robaron los planos de la Estrella de la Muerte. No tiene más relación que esa, un par de personajes del resto de la saga que aparecen, pero para mí, después de las 3 primeras de Star Wars originales, Rogue One es la que está ahí en segundo lugar. Oye, Alfonso, estás en llamas, porque aquí también me mandan WhatsApp a mí en la columna, mientras Alfonso está en la columna, y dicen que también de la mejor es la historia de Rogue One. Sí, Sí, lejos. mejor. Oye, y Lejos, también nos colaboran, para que vean si esta es una columna colaborativa, que el 2 de septiembre estrenan en Amazon algo relacionado con El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos de poder. Ah, sí, también está anunciado. Y también está anunciado en Netflix, por ejemplo, Merlina, que cuenta la historia de la hija de la familia Adams o de los locos Adams, que igual va a tener apariciones de Homero o Gómez, no sé cómo va a ser la traducción, con Luis Guzmán, un gordito latino que toda la vida hemos visto en películas. Catherine Zeta-Jones, tremenda como Morticia, se ve muy bien caracterizada. Y bajo Bueno, la dirección de Tim Burton, o sea, pintado para dirigir Los Locos Adams. Pues en este caso, un spin-off basado en Merlina, que en realidad la traducción directa sería Miércoles, pero parece que le van a respetar el nombre tradicional que ha tenido en Latinoamérica, que es Merlina. Para terminar, un tipo más de spin-off muy extraño, que son los what if, o sea, qué habría pasado si, o qué pasaría si. Un ejemplo claro es, por ejemplo, las historias de Halloween de los Simpsons, donde son ya. historias que no están con el relato original, sino que toma personajes y se pega en buen chileno una ola. ¿Qué pasaría si, no sé, Bart se muere? Cosas así.
De estas hay dos muy buenas y están disponibles en plataformas basadas en Superman. Una es Superman, Hijo Rojo, que está en HBO Max y que cuenta qué habría pasado si la nave de Superman no hubiese caído en Estados Unidos, sino que en la Unión Soviética en los años de la Guerra Fría. Entonces, Superman se convierte en un ícono de la Guerra Fría como rostro ahí de la Unión Soviética. Es muy entretenida, es animada, está en HBO Max. Y otra que no tiene derechos, pero sin ningún lugar a dudas, está basada en Superman, es Brightburn. Está en Netflix. Brightburn, como un brillo, hace referencia en el fondo a los rayos de los ojos. ¿Y qué pasa ahí? Así, pasa lo mismo, cae la nave, caen los granjeros, ocupan otros nombres porque no tienen la licencia, pero en vez de el pequeño Superman, que tampoco se llama Superman, en vez de ser un paladín de la justicia y ser muy bueno, fuera, pero lo peor que hay, un malo, un Villano. cabro súper malo, se convierte en un villano, pero con los mismos poderes. También es muy Ay, buena, qué está en buena. Netflix. Oye, buenísimas recomendaciones de nuestro Alfonso Levet, columnista de Cultura y Espectáculo, hablando de los spin-off, de estas series, estas como colitas que aparecen de otras producciones que también han sido muy importantes, así que siempre dando datos, dando buenas cifras también, dando el dato curioso, ahí que le gusta tanto a nuestros auditores. Alfonso, gracias por venir a acompañarnos este viernes. Oye, nos vemos, muchas gracias. Así que, y a disfrutar lo que queda de Puerto Ideas. Sí, a Sí, disfrutar. queda todavía, alcanza, Alfonso, que eso es lo bueno. Cuídese. Éxito. Chao. Oye, interesante. Tanto que ver y tan poco tiempo. Sí, Siempre al final, pero con esta columna uno también sabe, bueno, hacia dónde ir, Sí. qué ver, qué no ver, por ejemplo, evidentemente para no perder el tiempo a lo mejor con algo que uno a lo mejor no entraría ahí en ese universo, como también hemos visto que tienen tantas series.